Bienvenidos a Aprendamos. El día de hoy vamos a aprender cómo hallar la media, mediana y moda en datos no agrupados. Para eso se nos presenta una situación. La situación es la talla de 12 niños de un grupo de octavo y se nos pide determinar las medidas de tendencia central. Para eso tenemos que aclarar que estas medidas de tendencia central son las mismas medidas de localización central. ¿Y cuáles son esas medidas de tendencia central? Son 6. Son la media, la mediana, la moda, pero también aparecen los percentiles, los deciles y los cuartiles. Sin embargo, en este primer video del curso de estadística nos vamos a centrar en la media, la mediana y la moda. Pero, ¿para qué nos sirven la media, la mediana y la moda? Estas medidas nos permiten determinar la posición de un valor respecto a un conjunto de datos y son las medidas de tendencia central más conocidas o más famosas. Es decir, estos datos que obtenemos nos permiten representar un conjunto de datos. Ahora, a partir de este problema o de esta situación, vamos a aprender cómo hallar cada una de estas. Entonces, empecemos primero con la media, o media aritmética como se le conoce. Este es el mismo promedio. Se calcula sumando todos los datos de la población o muestra y dividiendo el resultado por el número de datos. Entonces, como acabamos de ver, para hallar la media o el promedio necesitamos utilizar esta fórmula, que es la sumatoria de todos los datos dividido por la cantidad o por el número de datos que tengo en la situación, en el problema o en la recolección de datos, que en este caso pues son 12. Entonces, como es la sumatoria de todos los datos, voy a empezar a sumar. Entonces, la media sería igual a sumar todos estos datos. Entonces, empiezo 35 más 33 más y copié todos los números o todos los datos que me da la situación, cada uno de los datos, y como utilicé el signo de sumatoria, pues por eso es que aparece la suma de cada uno de esos datos. Ahora los divido por el número de datos que aparece en la situación, en este caso serían 12 datos. Entonces sumo todos estos datos, después de sumarlos, esto sería igual a, entonces la media o el promedio sería igual a 422, porque 422 es la sumatoria de cada uno de estos datos sobre el número de datos. Y si divido, realizo la división de 422 sobre 12, eso va a ser igual a 35,16, y este 6 va a ser periódico, se va a repetir infinitas veces. Y esta es la forma como hallo la media o el promedio. Entonces sumo todos los datos y los divido por el número de datos. Y con esto concluyo que el promedio de la talla de los niños del grado octavo es 35,16. Vamos ahora con la mediana. La mediana es una medida que divide la muestra o población ordenada en dos partes porcentuales iguales. ¿Qué quiere decir eso? Son los datos de la mitad de la muestra, pero se pueden presentar dos situaciones. La primera situación es que el número de datos sea impar. Para eso, simplemente ordeno los datos y es el valor central. Y la segunda situación es que el número de datos sea par. Para esto, ordeno los datos y es el promedio de los dos valores centrales. ¿Qué quiere decir? Que coloco los dos valores centrales, los sumo y los divido en 2. Bien, ahora me piden hallar la mediana. Voy a hallar la mediana. Recuerden que puedo encontrar estos dos símbolos, ¿no? Esta forma o este otro. Entonces vamos a hallar la mediana. Ahorita que veíamos que cómo hallar la mediana, nos fijábamos que hay dos situaciones. Una cuando el número de datos es impar, y otra cuando el número de datos es par. Si nos fijamos acá, el número de datos es par porque es 12. Entonces los
lo primero que tenemos que hacer es ordenar este conjunto de datos. Entonces vamos a empezar a ordenarlo. Entonces, lo primero que hago es fijarme en el dato menor, que sería 33. Luego voy con el dato que le sigue, me doy cuenta que no hay más 33, entonces seguiría 34. Luego miro si hay más 34, hay otro por acá y otro por acá. Y así los voy a seguir ordenando. Y después de ordenar los datos, en este caso de manera ascendente, voy a hallar la mediana. Entonces, recordemos que para este caso que son datos pares, o sea, el número de datos son pares, porque pues es 12, son los dos datos del centro divididos en 2. Entonces, voy a coger los dos datos del centro. Entonces, sería el dato 35 y el dato 35. Entonces, ¿qué les aconsejo yo acá, muchachos, niñas y niños? Y es que cojan el número de datos, en este caso es 12, lo dividen en 2, 12 dividido en 2, 6. Entonces van a coger ese dato y el que le sigue. Entonces, dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, dato 6 y el que le sigue, el dato 7. O si no, pues ordenan y se dan cuenta de que tanto a la izquierda como a la derecha esté bien distribuido. Si se dan cuenta, hacia la izquierda hay 5 datos, hacia la derecha hay otros 5 datos. Los dos datos centrales son iguales en este caso, no siempre pasa, en ocasiones pues son datos diferentes, en este caso son iguales. Al ser iguales, entonces yo voy a sumar los datos y los divido en 2. Obviamente pues sabemos que la respuesta va a ser 35, pero hagamos el proceso. Entonces diríamos que la mediana es igual a 35 más 35 y esto lo divido en 2. Entonces 35 más 35, 70 dividido en 2, obviamente va a dar 35. Entonces podemos decir que la mediana de este conjunto de datos es 35. Entonces vamos a poner otra situación, digamos que no fueran 12 niños sino 14 niños, entonces 14 dividido en 2, 7, es decir, cojo el dato 7 y el siguiente, el dato 8. En este caso, como eran 12 datos, cojo el dato 6 porque la mitad 12 dividido en 2, 6 y el siguiente, el dato 7. Esto cuando son datos pares, como en este caso. Y por último, la moda. La moda es el valor de los datos que se representan con mayor frecuencia, es decir, el valor que más se repite. Hay que recordar que esta moda puede ser, primero, una moda única, es decir, puedo establecer que mi moda en la situación es un solo dato, pero también puede ser bimodal, cuando la moda son dos datos que se repiten el mismo número de veces. Y por último puede ser multimodal, cuando son más de dos datos los que se repiten la misma cantidad de veces. Entonces, recuerden que podemos encontrar este símbolo o lo podemos encontrar así. Entonces, ya vimos que la moda es el dato con mayor frecuencia, es decir, el que más se repite. Entonces, acá es muy fácil detectarlo porque son solo 12 datos. Nos podemos fijar que el dato que más se repite es el 35. Entonces, podemos decir que la moda es igual a 35. Fácilmente lo podemos detectar. ¿Por qué? Porque 35 está acá, está acá, está acá, está acá. Entonces acá solo habría una moda. ¿Qué les aconsejo? Cuando son muchos datos yo puedo empezar a hacer esto. Puedo diseñar una tabla o hacerlo ahí a un ladito, empezar. El 34 lo encontramos, bueno, el primer dato sería 33, entonces yo puedo decir, no, el 33 lo encuentro una vez, luego el 34 lo encuentro 3 veces y así seguiría. Cuando hay muchos datos, cuando son pocos datos es fácil encontrarla. Entonces podemos decir que esta situación, la de la talla del calzado de los niños de octavo, la moda es 35 porque es el dato que más se repite. De esa manera hallamos la mediana, la moda y la media, que fue lo primero que hallamos.
Y en la sección que aprendiste vamos a hallar las medidas de tendencia central. Recuerden que en este primer video estamos analizando solo la media, la mediana y la moda. Entonces vamos a hallar las medidas de tendencia central para esta situación. La situación es el número de libros leídos por 9 niñas de un curso de sexto grado. Entonces acá aparecen los datos. Pueden pausar el video, hallar la media, la mediana y la moda y luego mirar si sus respuestas coinciden con las que a continuación van a aparecer. Y esta sería la media, la mediana y la moda de esta situación. Entonces recordemos que este es el símbolo de la media. Entonces lo coloqué con el símbolo para familiarizarnos. Este sería el símbolo de la media. ¿Y qué hicimos? Sumar todos los datos. En este caso la suma de todo esto daría 29, divido por el número de datos que sería 9, daría 3,2 periódico, es decir, se va a repetir infinitas veces. Ahora, luego hallamos la mediana. ¿Qué hicimos? Ordenar los datos. Entonces acá muy fácil, porque son solo 9 datos, nos damos cuenta que primero vendría el 0, el 1, luego 2 veces el 2, luego el 3, luego el 5, luego otra vez el 5 y luego antes de los 2 5 es el 4 y después de los 2 5 es el 7. Entonces el dato de la mitad era el 3. Ustedes lo pueden realizar en casa y se van a dar cuenta que es el 13. Entonces, ¿cuál es el secreto o cuál es uno de los trucos? Mejor no secreto, sino uno de los trucos cuando el número es impar. Entonces yo lo ordeno. Entonces, digamos en este caso 9 dividido en 2 daría 4,5. Y aproximo al siguiente número, es decir, el dato 5. Y como es impar, solo cojo un dato. El dato 5 era el dato 3. Ahora me piden hallar la moda, que es este símbolo. La moda en este caso es bimodal. ¿Por qué bimodal? Porque los números que más se repiten son el 5, mire, 2 veces, y luego el 2, 2 veces. Es decir, hay 2 modas. Cuando hay 2 modas, como vimos en el video, es bimodal. De esa manera aprendimos cómo hallar la media, que es el mismo promedio, la mediana y la moda durante el video de hoy. Nos vemos en una próxima, amigos de Aprendamos.